Bienvenido Internoface. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las arbovirosis. Vamos a tocar el tema del dengue, el Zika y el chikungunya. Específicamente en este video vamos a hablar sobre qué es el dengue. A forma de introducción, vamos a hablar sobre qué son los arbovirus. Arbo quiere decir artrópodos, ¿sí? Es decir, son virus transmitidos por vectores artrópodos como los mosquitos. Los que son clínicamente más relevantes son los Flaviviridae y las Togaviridae. ¿Y esto por qué? Porque dentro de la familia Flaviviridae se encuentra el virus del dengue, que es del cual vamos a hablar hoy, el virus de la fiebre amarilla y el virus del Zika. Y dentro de la familia Togaviridae se encuentra el virus del chikungunya y el virus del mayaro. El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos, específicamente es la enfermedad transmitida por mosquitos más importante a nivel mundial, y esto quiere decir que no está únicamente confinada a zonas tropicales y subtropicales, sino que ha ido expandiéndose en los últimos años secundario al calentamiento global. Entonces, como es una enfermedad transmitida por mosquitos, el mosquito que lo transmite es el Aedes aegypti y Aedes albopictus. El virus del dengue es causante de más de 400 millones de infecciones anuales y más de 500.000 hospitalizaciones. Y su espectro clínico podemos observar que va desde una fiebre por dengue hasta un shock por dengue. Entonces debemos tener nuestro umbral diagnóstico muy bajo, sobre todo en zonas endémicas como lo es Colombia, ¿sí? Su transmisión, nuevamente, es transmitido por el Aedes aegypti y Aedes albopictus y se asocia con las condiciones socioeconómicas bajas, en lugares donde hay ausencia de agua potable, ¿sí? Debido a que la transmisión va a ser más susceptible. El agente etiológico es el virus del dengue, que es perteneciente a la familia Flaviviridae, como ya habíamos mencionado. Su virión es de 50 a 60 nanómetros y es un ARN de cadena única. ¿Esto qué implicancia tiene? Esto nos dice que el virus no necesita del núcleo para su replicación, sino que lo puede hacer en el citoplasma, ¿sí? Lo puede hacer acá. El virus del dengue tiene 4 serotipos: el dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros nos puede dar dengue 4 veces en la vida, ¿sí? Debido a que, supongamos que a mí me da el dengue 1, el serotipo 1, yo genero anticuerpos que me van a cubrir sobre ese serotipo. Sin embargo, este anticuerpo que genero no va a tener reacción cruzada sobre los otros serotipos, ¿sí? Aquí podemos observar lo que son las proteínas del dengue. Las que están reconocidas son son proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales se encuentra la proteína C, la proteína E y la proteína M. Y dentro de las proteínas no estructurales se encuentra la proteína NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, 4B y NS5, ¿sí? Entonces, en esta tabla podemos observar las diferentes funciones que tienen estas proteínas. Aquí podemos observar las proteínas estructurales y aquí las no estructurales, ¿sí? Entonces, a forma de resumen, la proteína C tiene como función la encapsidación del genoma, la proteína M tiene como función evitar una fusión prematura, la proteína E tiene como función la fusión del virus con la membrana de la célula huésped, y ya las proteínas no estructurales, que son estas que están acá, a forma de resumen, tienen como función ayudar a la replicación del ARN viral y evadir el sistema inmune mediante diferentes mecanismos, como por ejemplo la inhibición de la activación del complemento y el antagonismo del interferón, ¿sí? Entonces, a forma de resumen, podemos decir que el dengue, el virus del dengue, tiene proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales se encuentra la proteína C, la E y la M. La función de la C es la encapsidación, la función de la E es la fusión, la función de la proteína M es evitar una función temprana o prematura, y las proteínas no estructurales básicamente tienen como función lo que es ayudar a la replicación viral y a evadir el sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune. Aquí quiero recalcar una proteína no estructural en particular, ¿sí? Que es la proteína NS1. Esta proteína que observamos aquí, ella básicamente es expulsada del espacio extracelular y llega incluso al espacio intravascular, y nosotros la podemos medir, la podemos utilizar como método diagnóstico, ¿sí? Entonces esto es muy importante saber. Aquí en este apartado, básicamente lo que quiero decir es que el órgano diana
del virión del dengue es el endotelio. Endotelio. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque este virión es capaz de unirse a diferentes proteínas que se encuentran en el endotelio, entre ellas el receptor de manosa, el heparansulfato y diferentes proteínas que observamos acá, y que esto va a permitir el ingreso del dengue a la célula, ¿sí? Entonces, una vez que ingresa el dengue a la célula, lo que sucede es que se une a la superficie de la célula y después ocurre lo que es la endocitosis por la proteína E, ¿sí? Entonces, secundario a esto, ocurre lo que es una traducción del genoma viral y después, básicamente, lo que sucede es la encapsidación y la liberación de los viriones, ¿sí? De forma muy resumida. Aquí quiero destacar algo, que es que esta proteína que observamos aquí, no estructural, la NS1, como les mencionaba, ella es expulsada al espacio extracelular y aquí nosotros la podemos medir en sangre, ¿sí? Entonces, después de una primoinfección por dengue, nosotros generamos anticuerpos contra el dengue. Y en una segunda infección, el dengue puede utilizar lo que es este anticuerpo que nosotros formamos y lo puede utilizar como receptor para poder internalizarse, ¿sí? Entonces es por esto que las segundas infecciones pueden llegar a ser más riesgosas, ¿sí? Aquí en este apartado, básicamente, sabemos que una vez que nos infecta el virus, nos infectamos por el virus del dengue, este virus básicamente va a ser reconocido por células dendríticas, macrófagos, a células presentadoras de antígenos, y van a ser infectadas. Y estas van a ir a lo que son los nódulos linfáticos y aquí se van a replicar el virus y va a causar una respuesta ya sea de linfocitos T y linfocitos B y también de células natural killer e incluso después vamos a generar lo que son anticuerpos en contra de diferentes proteínas como la proteína E, la proteína M, ¿sí? Y a resumidas cuentas, nosotros tenemos en contra del virus del dengue una respuesta innata, una respuesta celular y una respuesta humoral, ¿sí? Ya hablando de este apartado, lo que sucede básicamente en este diagrama, quiero dejar algunas cosas en claro, ¿sí? Primero, lo que es la fiebre, ¿sí? En esta imagen, la fiebre. La fiebre es muy importante en el dengue, ¿sí? En este apartado que observamos aquí, esta línea nos marca lo que es la fiebre en el dengue. Entonces nosotros podemos ver que en los primeros días, los primeros 3 días de la infección, nosotros tenemos niveles altos de fiebre. Después, esta fiebre va a ir bajando, sobre todo después del día 3, hay un periodo de efervescencia y es este periodo en donde entramos a la fase crítica del dengue. ¿Y esto por qué? Porque en el periodo de efervescencia es el periodo en donde ocurre toda esta respuesta inflamatoria mediada por citoquinas, mediada por mediadores inflamatorios, por macrófagos. O sea, vamos a tener una respuesta celular, innata y humoral que van a causar lo que es una vasodilatación y un aumento de la perfusión que van a causar básicamente fuga vascular, ¿sí? Fuga vascular. E incluso el NS1 va a contribuir a esto, aumentando la permeabilidad. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? El virus llega a lo que es el endotelio y una vez en el endotelio entra y causa una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y esta respuesta inflamatoria se ve más en lo que es la fase crítica, la fase de efervescencia, ¿sí? Causando fuga vascular. Entonces nosotros podemos dividir el dengue en 3 fases. Está la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril, como su nombre lo dice, está la fiebre, el paciente presenta cefaleas, vómitos, artralgias, mialgias, un rash cutáneo, el paciente puede presentar lo que son petequias, secundario a la trombocitopenia que se presenta, el paciente también presenta elevaciones de las transaminasas y nosotros podemos utilizar algo que es un método diagnóstico para ver si el paciente tiene trombocitopenia, que es la prueba del torniquete. Es decir, nosotros tomamos el brazo del paciente, imagínense que este es el brazo,
y nosotros le ponemos un brazalete en el paciente y se lo insuflamos. Así más o menos 5 minutos, ¿sí? Después de 5 minutos le quitamos el brazalete y si el paciente presenta lo que son de más de 10 petieques en el brazo, decimos que es una prueba de torniquete positiva y esto nos indica que el paciente tiene una trombocitopenia, ¿sí? En la fase crítica de la enfermedad del dengue, como les comentaba, es la fase de efervescencia, es decir, es la fase en donde hay una disminución de la fiebre, ¿sí? Y en esta fase también hay hemoconcentración, hay evidencia de fuga vascular causando derrame pleural, ascitis, manifestaciones hemorrágicas como por ejemplo melenas, es decir, las heces se tiñen de negras, y también hay hematemesis, hematoquesia, daños a órganos blancos, ¿sí? Como por ejemplo afectación del sistema nervioso central, afectación en el corazón, en el riñón, en diferentes órganos, ¿sí? Y ya en la fase de recuperación, lo que sucede es que hay mejoría de los síntomas y pueden quedar fatigas que pueden durar incluso semanas, como hemos visto en varias enfermedades infecciosas virales, como por ejemplo el COVID-19. Aquí en esta imagen podemos observar lo que es el rash cutáneo que se presenta en los pacientes en fase de recuperación. Pues se describe como un mar rojo acompañado con islas de piel sana, como observamos aquí. Y en estas imágenes podemos observar lo mismo, ¿sí? Un mar rojo con islas de piel sana. Listo. Esta imagen es muy importante debido a que nos habla de las diferentes fases de la enfermedad del dengue. Tenemos lo que es una fase febril, que es esta que le contamos aquí, que va del día 1 al día 4, una fase crítica, que es la etapa de efervescencia, y una etapa de recuperación. Entonces esta imagen debemos entenderla, ¿sí? En la etapa febril lo que sucede es, hay un aumento de la fiebre, el paciente presenta deshidratación, entonces es muy importante hidratarlo, ¿sí? Hidratarlo. Y ocurre lo que es la viremia. Entonces nosotros podemos utilizar métodos diagnósticos como la PCR para la detección genómica del virus y también unas pruebas rápidas de antígenos sobre el NS1, ¿sí? Que es el que les comentaba que se encontraba en sangre. En la fase crítica, que ocurre entre el día 4 y el día 5, lo que sucede es una defervescencia, es decir, baja lo que es la fiebre, hay una extravasación de plasma y hemorragia y hay daño a órgano blanco, el paciente presenta trombocitopenia y hemoconcentración, y ya al día 5 o 6 se comienzan a aumentar lo que son los anticuerpos y nosotros podemos utilizar métodos serológicos para su detección, ¿sí? Podemos clasificar clínicamente el dengue en tres: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, ¿sí? Entonces, un paciente con dengue sin signos de alarma va a ser aquel paciente que tenga fiebre y que además de esto tenga dos de los siguientes síntomas, como por ejemplo cefalea, dolor retroorbitario, artralgias, mialgias graves, eritema maculopapular, y que además nos haga sospechar, o sea, tenga un nexo epidemiológico, es decir, que está en una zona endémica que nos haga sospechar de dengue. Entonces, un dengue con signos de alarma va a ser un paciente que tenga los anteriores y que además tenga un dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, hipotensión, hepatomegalia, hemorragias, somnolencia, disminución de la diuresis, disminución repentina de la temperatura, un aumento del hematocrito, es decir, la hemoconcentración, paciente que va a presentar trombocitopenia, acumulación de líquido secundario a la fuga vascular. Y ya el dengue grave va a ser aquel paciente que tenga una fuga grave de plasma, que el paciente incluso puede llegar a choquearse y secundario a la fuga vascular, el paciente puede llegar a tener una insuficiencia respiratoria. También paciente con hemorragias severas y afectación a órganos, como por ejemplo el hígado, el sistema nervioso central, el corazón, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros podemos definir que un paciente que tenga un caso probable de dengue va a ser aquel paciente que tenga dengue con o sin signos de alarma y que además de esto haya estado en una zona endémica, como por ejemplo Cartagena, ¿sí? Un paciente que tenga un caso confirmado por laboratorio va a ser aquel paciente que tenga un caso probable, es decir, que tenga dengue sin o con signos de alarma y
que haya estado en una zona endémica y que tenga lo que es un laboratorio que confirme su diagnóstico, ¿sí? Y ya un caso descartado va a ser un paciente con un caso probable y que tenga una prueba negativa. El diagnóstico del dengue va a depender dependiendo de el día que se nos presente el paciente. Si el paciente se nos presenta los primeros 3 días, es decir, en su etapa febril, nosotros podemos utilizar métodos para la detección del virus, como por ejemplo la PCR, podemos utilizar también la detección de antígenos del NS1 que les comentaba, que son pruebas bastante específicas y que tienen buena disponibilidad, ¿sí? Ya en el día 5 se nos presenta un paciente después del día 5, nosotros ya podemos utilizar métodos serológicos para la detección de IgM e IgG en contra del virus del dengue, ¿sí? El diagnóstico diferencial del virus del dengue se va a hacer con estas arbovirosis que observamos aquí, o sea, con el chikungunya y con el Zika, y van a haber algunos hallazgos clínicos y también unos hallazgos de laboratorio que nos pueden indicar a una u otra enfermedad. Por ejemplo, nosotros sospechamos de un paciente que tenga dengue, que tenga cefaleas, náuseas, fiebre, artralgias, mialgias, y que además de esto se acompañe de trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas, leucopenia, es decir, disminución de los leucocitos, hemoconcentración y que también tenga manifestaciones hemorrágicas, ¿sí? Un paciente que nos haga sospechar de chikungunya va a ser un paciente que tenga fiebre, mialgia, artralgias, conjuntivitis y que además de esto el paciente presente un compromiso articular severo e importante, que tenga una poliartritis, ¿sí?, severa. Y el Zika va a ser un paciente que presente prurito, fiebre, cefalea, náuseas, pero en específicamente algo que nos indica de Zika es el prurito, ¿sí? También estos pacientes llegan a tener lo que son conjuntivitis, ¿sí? Conjuntivitis. El manejo va a estar dado con una sospecha clínica de dengue, ¿sí? O sea, que el paciente tenga dengue sin o con signos de alarma y que además de esto haya estado en una zona endémica. Y si se nos presenta en el día 5, nosotros vamos a utilizar métodos diagnósticos como el IgM, ¿sí? Y lo vamos a clasificar en 3 grupos. El primer grupo va a ser el grupo A, es decir, el paciente que no tiene signos de alarma. El grupo B va a ser el paciente con signos de alarma. Y el grupo C va a ser el paciente con dengue grave, ¿sí? El grupo A básicamente lo vamos a manejar de forma ambulatoria, vamos a vigilarlo y vamos a necesitar verlo nuevamente el día de la defervescencia. Recordemos que el día en el que hay una disminución de la fiebre va a ser el día crítico, debido a que en este día se va a presentar la fuga vascular. Entonces necesitamos verlo y vamos a hidratarlo. El manejo va a ser sintomático, es decir, para manejar la fiebre, manejar el dolor, vamos a utilizar lo que es acetaminofén, ¿sí? Están contraindicados lo que son el uso de AINES para esta enfermedad, ¿sí? Están contraindicados debido a que pueden ser hepatotóxicos. Entonces, si se lo damos a un niño, incluso le puede causar el síndrome de Reye. Al grupo B va a ser el paciente con signos de alarma, paciente con comorbilidades, paciente en los extremos de la vida, y vamos a observarlo de forma intrahospitalaria y vamos a darle hidratación intravenosa y también manejo sintomático. Y el grupo C va a ser aquel paciente con dengue grave, es decir, que tenga daño a órgano diana, paciente que tenga una fuga vascular severa, hemorragias severas, y vamos a hospitalizarlo en primer nivel, rehidratación endovenosa y manejo según refractariedad. Entonces espero que les haya gustado el video y espero verlos en los siguientes videos de arbovirosis.